versículos 2 y 3. No se le va a olvidar que si tiene alguna pregunta, pues la hace con confianza. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este tema que vamos a comenzar a estudiar este día, sobre el día de reposo. Háblanos al corazón y que lo podamos entender y practicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes ya practican el reposo? Amén. ¿Qué dije de ustedes? Bueno, dije yo. ¿Cuántos de nosotros tenían que haber dicho? Yo practico el reposo. Y ustedes no descansan, ustedes. Por lo trabajando pasan ustedes. No, hay que descansar también. No, hermano, ya les voy a explicar a qué nos referimos. Miren, ya vimos los primeros 6 días de creación, ¿ven? Uno por uno. Bueno, ¿en qué se hicieron los stickers? Que estaban por aquí. Es que me gusta tenerlo cerca por si se me ocurre que alguien se gane uno. Pónganse uso, hermano. Vale, entonces, como les digo, ¿verdad? Ya vimos los primeros 6 días de creación. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? El que me lo diga, le doy uno de estos. Que levante, que se ponga de pie, diga, ¿qué hizo Dios el cuarto día? No, pero ¿cuáles? ¿Cuáles astros? Bárbaro. Démosle un aplauso, hermano Miguel. Así que gracias, ya está estudiando teología. Pero acaba de comenzar, eso lo sabe porque el hombre viene a los cultos y lee. Digo yo. Y no es que le pasaron la copia por ahí. Bueno. Entonces, hermano, fíjense bien. Dios, pues ya fuimos viendo paso a paso los primeros 6 días de creación. Ahora veamos qué hizo Dios después de crear todo eso. Y comenzamos ahora el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, cuando dice todo el ejército de ellos se refiere, como ya mencionaron los hermanos, el sol, la luna, las estrellas, todos los astros, cometas y todo, ya lo hizo Dios, ¿verdad? En los primeros 6 días. Y dice el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunto, como a veces ustedes no preguntan, a mí me toca preguntarles a ustedes. Cuando dice la Biblia, hermanos, que Dios reposó en el día séptimo, ¿por qué creen ustedes que reposó? ¿Será que después de 6 días de trabajar se cansó? Y dijo, me voy a poner a reposar porque estoy cansado. ¿Se imaginan ustedes a Dios cansándose y sentándose en una silla? Me costó hacer el sol, la luna y las estrellas, hay tanto animal. Qué barbaridad, me voy a sentar un rato porque estoy cansado. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿qué explicación le podríamos dar al hecho de que dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó? ¿Por qué va a reposar a alguien que no se cansa? ¿O usted reposaría si no se cansa? ¿Para qué va a reposar si no está cansado? Tiene una gran energía, más ganas de trabajar tiene. Para deleitarse en lo que había creado. Esa es una muy buena respuesta, para deleitarse en lo que había creado. Pero hermano, ¿sí hermano? Sí, digo yo también para poder hacer una oración o orar por su trabajo, por lo que había hecho. Pues no iba a descansar como yo que me fuera a la hamaca, sino que el reposo de él fue la oración, porque estaba orando. Sí, fíjate que es bien interesante lo que dice, hermano. Porque ¿qué es la oración realmente? Porque hay algunos que confundimos, ¿verdad? Creemos que la oración es pedir. ¿Y Dios a quién le iba a pedir? Pero hablaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los tres hablaban. Como cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice eso, hermano. En el 1:26 a 27, ahí lo dice. ¿Qué estaba haciendo Dios entonces? Estaba orando. ¿Sí? Porque cualquiera de las 3 personas de la Trinidad que lo dijo, habló con nosotros. O sea, era Dios hablando en sí mismo con las otras 2 personas de la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Bueno, es una unidad compuesta por 3 personas que tienen unos atributos que se llaman atributos incomunicables.
¿Cuáles son los atributos incomunicables? Son los atributos que Dios tiene y que no se los ha dado a ningún ser creado para que los tenga. Por ejemplo, la omnisciencia, que significa que Dios todo lo sabe. Él no hizo a los ángeles sabiendo todo, ¿o sí? No hizo seres humanos que sepan todo. Nadie conoce los pensamientos de otra persona, por ejemplo, pero Dios sí conoce los pensamientos. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son omniscientes y por lo tanto tienen esos atributos incomunicables. Omnipotencia, que Dios todo lo puede. El único que todo lo puede es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí ningún ángel, ningún ser humano, ningún animal, nadie puede todo, solo Dios. Entonces, estas tres personas, esos atributos hacen que sean personas divinas, ¿ya? Pero personas divinas que forman un solo Dios. Es como cuando dice la Biblia: dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y se irán a vivir donde los suegros y serán una sola carne. No, es que lo que pasa es que así pasa a veces. Se casan y ya más problemas le van a dejar al pobre viejito. ¿Sí, hermano? Una consulta. Sí. Dice que 6 días hizo la hora, Amén. el séptimo día reposó. Reposó. Ahora bien, viendo las congregaciones, algunas nos dicen que sábado es día de reposo, Correcto. otros el día domingo. Ahora bien, resulta la siguiente, porque ahí no dice que este era día lunes cuando la vida estaba desordenada. Entonces, por ejemplo, a mí me dice, mire, ¿por qué digamos reposo en el día y el domingo? Sí, lo cuestiona uno porque ellos dicen sábado, pero en la Biblia aparece el sábado como día de reposo, pero el nombre original era Shabbat, no sábado. Sábado es un nombre latinizado. Sábado en inglés, ¿cómo es? Saturday. ¿Qué significa eso, hermano? El día de Saturno, Saturday. Los nombres de los días de la semana que nosotros tenemos es en honor a unos dioses paganos. Todos los nombres, ¿verdad? Miércoles, en honor al dios, a Mercurio, ¿verdad? Imagínense que es un planeta, a la vez que son esos seres que, pues, si ustedes leen, por ejemplo, los libros de los griegos, ¿verdad? Ahí van a escuchar todos esos nombres, ¿verdad? ¿Cuál otro? A mí me han dicho a veces, ¿verdad?, con respecto a lo que el hermano dice: mire, ¿y ustedes por qué descansan el domingo? ¿Por qué se congregan el domingo si el día que Dios dejó de reposo es el sábado? Cuando me dicen así, al mismo tiempo añaden: ¿no sabe usted lo que significa domingo? Bueno, sí sé que es en honor al emperador Domiciano, que los romanos le pusieron ese nombre, Domingo, ¿ya? Domiciano, era un emperador romano, le pusieron Domingo. Pero en inglés, domingo, ¿cómo es? Sunday. Dan ganas de ir a la nevería a tomarse un Sunday, ¿no? Sunday. ¿Qué significa Sunday, hermano? El día del sol. Entonces le dicen: mire, quiere decir que ustedes adoran al dios sol porque se congregan el día domingo. Falso. Nos congregamos domingo, pero no solo domingo. ¿O sí, hermano? Bueno, algunos solo domingo. Pero nosotros no. Nosotros todos los días nos congregamos. Bueno, no todos los días porque no tenemos culto todos los días. Pero si usted ora en su casa, ahí está congregado con su familia, le está orando al Señor, pero no solo es el domingo. Ahora, cuando a mí me dicen: mire, como domingo significa Sunday, yo les digo: sí, pero sábado es Saturday también, el día de Saturno. Entonces tampoco hay que congregarse sábado. Y cualquier día que me digan tiene un origen. El nombre del día, en el calendario que tenemos ahorita, es un dios pagano. Así que no me vengan a decir a mí, basándose en el nombre del día, qué día es que hay que orar. Porque, para comenzar, hermano, Dios reposó el séptimo día, ¿verdad? Bien dice el hermano, ahí no tenían nombre los días. Pero el nombre sábado se lo pusieron después porque viene de Shabbat. Es la palabra original. Ahí cuando dice, por ejemplo, en el versículo 2, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. La palabra reposar es la palabra hebrea Shabbat, que significa cesar de obrar. Entonces Dios no es que reposó porque estaba cansado. Ay, qué cansado estoy. No, cesó de obrar, o sea, dejó de hacer obras. Y esto lo hizo, hermanos, porque el día sábado lo quería dejar él, primero para Israel, como algo establecido, que tenían que dejar un día para congregarse y adorar a Dios.
solo un simbolismo nada más. La Biblia está llena de simbolismo, hermano. Y yo me alegro que usted esté acá en esta iglesia, porque usted va a ir conociendo acá cuáles son esos simbolismos de la palabra de Dios. Y lo vamos a dejar demostrado, no crean que lo vamos a dejar así, solo un decir, no, vamos a ir viendo muchos versículos. Eso sí le pido que tenga paciencia, ¿verdad? En el sentido de que son muchos versículos. Entonces, si usted no puede buscarlo rápidamente, siempre traiga papel y lápiz, escríbalos y estúdialos en la casa, hermano, ¿verdad? O en el Facebook, recuerde que ahí estamos como Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios, el nombre de la iglesia. Puede pedir un tratadito, ahí está el nombre de la iglesia, ahí lo busca en Facebook, ahí están todos los sermones, hermano, ¿verdad? Que se predican acá. Ahí le puede usted hasta ir poniendo pausa y play, mire, para que usted vaya anotando los versículos y aprendiendo mejor. Entonces, cuando Dios, hermano, reposó, lo que hizo es cesar de trabajar. No fue que descansó porque estuviera cansado. Veamos Isaías 40:28. Isaías 40:28. El que me lo encuentre y lo venga a leer aquí al frente, le doy uno de estos de los pequeños. El primero que me encuentre y pase acá a leerlo. 40:28. Isaías 40:28. Aquí al frente tiene que venir a leerlo. Va, hermano. Corra. Me lo van a adelantar. Isaías 40:28. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra y no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Démosle un aplauso, hermanos. Se atrevió la mano. Entonces, hermano, ¿qué dice ahí? Que Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces, si no estaba cansado, ¿para qué iba a descansar? Hay algunos que dicen, el día de descanso es el sábado. Descanso. Qué raro, ¿va? Y la palabra no es descanso, es reposo. Del hebreo Shabbat, ¿qué significa? Cesar de obrar. Y ya va a ver qué bonito, hermano, cuando usted entienda qué es el sábado. Nosotros estamos guardando el verdadero sábado, ¿sabía usted? El día de reposo, ese es un simbolismo. El verdadero sábado nosotros lo tenemos en el corazón. ¿Sabía usted eso? Veamos cuál es el verdadero sábado. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Apunte y después dispara. Apunte. Y esos versículos le van a servir, porque un día se va a topar evangelizando, si es que evangeliza, se va a topar con un adventista del séptimo día y lo va a querer agarrar en curva. Mateo 11:28. Sí. Lea. Sí, ahí lea. Venid, dice, A mí. todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Gracias, hermano. Amén. Hermanos, ¿quién dijo eso? Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Quién es el reposo? Cristo Jesús. Él es el verdadero Shabbat. Porque una vez usted pone sus pies en Cristo Jesús, usted cesó de obrar para alcanzar la salvación. ¿No es cierto que la religión nos había enseñado que teníamos que obrar para alcanzar la salvación? A uno le dicen en las iglesias que se alcanza la salvación aceptando a Cristo, pero después le meten miedo. Pero pórtese bien. Mire, haga buenas obras. Que el Señor lo haya haciendo así. Y yo siempre que me dicen así como lo digo. Así como dice el versículo, no he leído que ahí dice que bienaventurado el hombre que cuando el Señor venga le haya haciendo así. Sí, le digo, yo ya lo he leído, pero dígame qué significa así. Así, le digo. Así que pues. Así, ahí dice así. No salgo de nada, ¿me entiendes? Hay que ver a qué se está refiriendo la Biblia. Para comenzar, que ese pasaje ni se está refiriendo al arrebatamiento. Para comenzar. Muchos pasajes que citamos no se refieren al arrebatamiento. Que el uno será tomado y el otro será dejado. No se está refiriendo al rapto. De hecho, ese versículo ya les he explicado otras veces. El que es arrebatado es el que se condena y el que es dejado es el que es salvo. En ese pasaje mismo. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas cosas que nos las han enseñado mal.
Pues para eso estamos acá con el Espíritu Santo, para aclarar todas estas cosas. Dios las aclara en su palabra. Jesucristo es el verdadero reposo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué dice Efesios 2 del 8 al 9? De memoria. Ahí está. Hermano Miguel, díganme. Efesios 2, Del 8 al 9. del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo, Ajá, por medio de la fe. correcto. Y esto no es de nosotros, es el don de Dios. Ajá. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Solo por eso le voy a regalar uno. Como es papá, rápido se le ya estamos como que tan cerebro sos, ¿verdad? Otra pregunta. Vale. Miren, como son como 100 versículos, o sea, no a todos les voy a dar, porque si no, ya quedan poquitos. Pero hermano, miren, si usted quiere comprar de esto también, el grande vale 1.25, 1.50 dijimos, y el pequeño vale $1, ¿verdad? Así que por si alguien quiere, para poner ahí en su vehículo, en su casa, ¿verdad? Hermano, entonces, Efesios 2 del 8 al 9, como bien el hermano lo decía de memoria, ahí está hablando de que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Para que nadie se gloríe significa para que nadie saque pecho, ¿verdad? Diciendo, yo soy salvo porque gracias a lo que Jesús hizo y lo que yo hice. Y bien, ¿se imagina usted llegando al cielo y Jesús le pregunte, muchacho, ¿cómo fue que te salvaste? Porque te acepté a ti como mi salvador y por lo que yo hice, ¿verdad? Así que gracias a ti y a mí soy salvo, Señor. A saber, ¿verdad? Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, la salvación es por gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Gracia significa de gratis, ¿ya? Por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿El qué es un don de Dios? Un regalo de Dios. La fe. Ni siquiera la fe fue cosa suya, fue que Dios me dio la fe para creer. Imagínense. Entonces ni por eso se puede jactar. Yo le entregué mi vida a Cristo. Problemas le trajo al Señor. Pero el Señor se lo resolvió, ¿verdad? Pero hermanos, miren, ahí dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la salvación no es por hacer obras, es por descansar. Miren qué bonito. Es al revés de como nos había dicho la religión. La religión nos decía, trabaje para alcanzar su salvación, trabaje. Y uno no se sentía libre, se sentía esclavo. Porque había que, y andaba preocupado, y un pecadito, perdí mi salvación. Ya no voy a la iglesia, hermano. Porque ya por gusto, porque hay iglesias que así le dicen, que si usted pecó, ya perdió la salvación. Eso es falso. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo lo ven? O sea, Dios no quiere que pequemos, por supuesto, pero si acaso caemos en pecado, tenemos un abogado, si hemos recibido a Cristo. Pastor, entonces como la salvación no se pierde, me voy a ir a pecar. Vaya a pecar. Entonces le receto Hebreos 12:5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Vamos a ver, levanten la mano los que no son hijos de Dios. Hermano, ¿cuándo irán a aprender? No, es broma, ustedes saben que yo los quiero mucho, ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón. Me gusta verlos sufrir, cuando les cuido. Me gusta verlos sufrir, pero los quiero, de verdad. De corazón creo que me lo he demostrado. Por lo menos trato. Pues sí, hermano, entonces, miren, por andar de chistoso hasta me olvidó lo que le estaba diciendo. Ahí está. Vale, entonces, somos hijos de Dios. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hace que uno sea hijo de Dios? Recibir a Jesús. ¿Dónde dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Bárbaro, hermano. Juan 1:12. Evangelio según San Juan. No, ya no. Juan 1:12, allí dice, hermano, ¿verdad? Que por aceptar a Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, no se queje, se anda en pecado y le va mal. No, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por este castigo. Eso significa que soy tu hijo. Porque si usted hace y deshace y nunca le pasa nada malo, aflíjase. Mejor pase al frente y reciba a Jesús. Porque entonces no es hijo de Dios. Ahí dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos y no hijos. Así lo dice. Si no me creen, búsquenlo, ahí se lo dejé de tarea. Hebreos 12:5 en adelante, ahí lo van a encontrar. ¿Me entienden? Aquí. Y el hermano Miguel le dijo ese versículo. El martes que andábamos evangelizando, agarró a un muchacho que andaba ahí en bicicleta, ¿verdad? Y él no quería aceptar. Y le dijo, mire que ahí la palabra dice que si no lo aceptamos, somos bastardos y no hijos. Y hizo una cara así como que había dicho una mala palabra el hermano, pero eso está en la Biblia, ¿no? ¿Y qué es un hijo bastardo? Un hijo ilegítimo, no reconocido. Dios no lo reconoce como hijo de Dios realmente nacido de nuevo. ¿Ya? Claro, toda creación es hijo de Dios, pero como creación. Así como la bomba atómica es el padre de la bomba atómica, ¿quién fue? Albert Einstein. Yo creo que sí. Pues es el padre de la bomba atómica. No es de que él tuviera una mujer que sea una bomba y le embarazó y nació la bomba atómica, no, hermano. Significa que él creó la bomba atómica. Y por eso se le llama el padre de la bomba atómica, ¿me entiendes? O sea, toda creación es hija de su creador. ¿Quién es el padre de la Mona Lisa? De la Gioconda, de aquella pintura. Leonardo da Vinci. Pero ¿será que Leonardo da Vinci tenía una mujer bien cuadrada y tuvieron hijos y nació el cuadro? Claro que no. No, significa, hermano, que él pintó. Entonces, cuando hizo esa pintura se llama el padre de la Mona Lisa, porque él la hizo. De igual manera, todos somos hijos de Dios, como dicen los católicos, eso es cierto. Hasta el diablo es hijo de Dios, por creación. Toda creación es hija de su creador, pero eso no garantiza la salvación. Solo un nuevo nacimiento garantiza la salvación. Yo creo que anteriormente uno manejaba el concepto diferente, ¿verdad? Sí. De como usted lo está diciendo ahorita. Yo lo definí así como que sin recibir al Señor, somos criaturas de Dios. Es que somos creados por Dios, por eso se llama criatura, pero también hijos. Porque, por ejemplo, los ángeles son hijos de Dios. Job capítulo 1 dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y ellos no han recibido a Cristo, ¿verdad que no? No, porque ellos nunca han caído en pecado. Por lo menos los ángeles no caídos. Los ángeles de Dios son hijos de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice que en medio de todos los hijos de Dios, bueno, o sea, los ángeles que todavía están en gracia con Dios, venía el diablo, a él también se le llama hijo de Dios. Pero por creación, ¿me entienden? Son criaturas y son hijos de Dios por creación. Eso no lo hace salvo a uno. El único tipo de hijo de Dios que lo hace salvo a uno es cuando uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó del muerto. Entonces serás salvo. Así que a mí cuando alguien católico, alguien me dice en la calle, es que todos somos hijos de Dios, sí, le digo, por creación. Así como la bomba atómica ya sabemos que tiene un padre, la bomba atómica, así como la Mona Lisa tiene un padre, que fue su creador, pero eso no hace salvo a la persona, ¿ya? En ese sentido nada más. Acordémonos, hermanos, que las palabras se usan en la Biblia con diferentes sentidos. Por ejemplo, el aceite se ocupa aceite literal y se ocupa para referirse al Espíritu Santo. El agua en la Biblia se utiliza a veces para referirse a la sangre de Cristo, a veces se refiere a la palabra de Dios porque nos lava. Cuando le dicen a usted, te lavaron el cerebro, amén, dígale usted, gloria a Dios, la palabra me lo lavó porque lo tenía bien sucio, dígale. ¿Ya? Solo más las palabras y pornografía tenía aquí, la palabra me lo está limpiando, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces la palabra de Dios en diferentes textos, la palabra agua significa diferentes cosas en diferentes contextos. También la palabra hijo se utiliza de diferentes formas. Hijo por creación, hijo por nuevo nacimiento, que es lo que lo hace salvo. Hijo también refiriéndose a una característica, como por ejemplo, ¿verdad? Dice que Jesús dentro de sus 12 apóstoles tenía 3 apóstoles que eran más apegados a él. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran hermanos entre ellos, hermanos en carne, al mismo tiempo hermanos en Cristo, ¿verdad? Y Pedro, los 3. A ellos Jesús les llamó Boanerges, porque en cierta ocasión él iba a pasar a predicar a Samaria, y entonces los samaritanos no quisieron recibir la palabra o no los querían dejar pasar por ahí porque samaritanos y judíos tenían un supleto ahí. Entonces viene Pedro y los otros 2 y le dijeron, Señor, si querés hacemos que descienda fuego del cielo ahorita y que los consuma, ¿verdad? Como estaba cantando ahí, fuego del cielo queremos, que le caiga fuego. ¿Ya? Entonces estos apóstoles querían matar a los pobres clientes, ¿verdad? Eso está como cuando andamos ganando almas y una persona no quiere aceptar. Pues vaya al infierno y quiere. Eso está mal, ¿no? ¿Me entiendes? Porque quizás el otro que venía detrás iba a ganar a Cristo. Y como usted ya lo mandó al infierno, ya no va a querer aceptar. ¿Me entiendes? Y ese problema lo tenían estos apóstoles, que eran bien así, o sea, hay que
Hermano, calmado, venado, quieto, prieto. Calme sus nervios, porque hay algunos que son bien enojados, hermano. Por todo se enojan. Esos son cristianos Boanerges. Porque, ¿y qué significa Boanerges? Hijos del trueno. ¿Entienden bien? ¿Y por qué creen que? El mío no es. Bien. Aléjalo de mí. Más que un poco, pero yo porque comienza a cosas. Bueno, ahorita no tengo Cristo, diga. Aparte que me sirve el audífono. Vale, entonces, hermano, ¿en qué estaba? Ahí está, ya están poniendo atención, algunos. Entonces, hermano, hijos del trueno. ¿Por qué les llamo hijos del trueno? Porque un trueno como es. Y uno se siente que a uno le va a caer en la cabeza. A ver en qué anda. Por eso que uno piensa así. Entonces, miren, ese carácter así fuerte, el Señor dijo, ustedes son unos Boanerges. En vez de tener misericordia, quieren acabar con los pecadores. Ya el diablo por los pecadores. Así son muchos predicadores hoy en día. Predican fuerte y la gente dice, autoridad tienen. No, son Boanerges. El Señor dijo, yo no he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Amor en vez de juicio. Porque nosotros andamos señalando a medio mundo y queremos que le caiga el juicio a todo el mundo en vez de tener misericordia, así como Él ha tenido misericordia de nosotros y nos perdona todos los días. ¿Ven, hermano? Entonces, ¿qué le quería decir con esto de Boanerges? Que ahí se le llama hijos del trueno, no porque el papá haya sido un truenón, ¿verdad? Que tenía una mujer truena y luego tronaron y tuvieron unos truenitos, no, sino que se le llama hijos del trueno porque ellos tenían ese carácter. Entonces la palabra hijo, hermano, se utiliza de diferentes formas. El único hijo que se salva es aquel que recibe a Jesús en su corazón, ¿verdad? Hijo de Dios por creación, sí, pero no es salvo hasta que acepte al Señor. Él se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esa palabra es la palabra griega palingenesía. Palín significa otra vez, genesía, de donde sale la palabra génesis, significa principio. Es un nuevo principio, una nueva oportunidad que Dios te da cuando tú lo recibes en tu corazón. Te perdona todo, borrón y no cuenta nueva. No será cuenta nueva, pastor, no hay cuenta. No hay cuenta, cuando usted recibe al Señor, se acabó la cuenta. Porque le perdona pecados pasados, presentes y futuros. Amén, hermano. Y eso es comprobable con la palabra. Bueno, vámonos ahora, hermanos. Ya vimos que el verdadero reposo es Jesús y aquí Dios reposó. Ahora, solo déjenme decirle una última cosa. En el versículo 3, la palabra reposó es la palabra, no es, fíjense bien, un presente continuo, como algunos piensan, ¿verdad? Que ahí el reposo de Dios todavía continúa. No. Es el tiempo pretérito definido, lo cual quiere decir que fue un periodo exacto que Dios reposó nada más. ¿Ya? Ahí, en ese momento. Es importante lo que le estoy diciendo para aclarar todo, incluso la pregunta que el hermano me hacía. Porque aquí apenas estamos comenzando. Este tema es bien amplio y cuesta entenderlo. Yo necesito que usted ponga todas sus neuronas a trabajar y le pida a Dios discernimiento, porque vamos a ver unos versículos un poco complicados de entender y necesito toda su atención, por favor. Cuando habla, hermano, que Dios reposó, o sea, reposó directamente, eso nos da una idea de que los días duraban por lo menos 24 horas, era un periodo definido. Porque hay algunos que dicen que cada día de creación eran eras geológicas y que por eso los científicos dicen de que el mundo tiene millones de años. Ellos dicen que tiene millones de años porque Dios creó a la tierra viejita, así como a Adán y Eva. A Adán y Eva los hizo ya adultos o los hizo bebés. No porque no se hubieran podido valer por sí mismos, los hizo ya con una apariencia adulta. De la misma manera a la tierra Dios la hizo con una apariencia de millones de años. Pero sin embargo fue creada, posiblemente, yo le doy unos 10.000 años lo más, ¿verdad? En base a todos los conteos que se pueden dar a través de la Biblia, ¿verdad? Yéndonos en los personajes de la Biblia hasta Adán y Eva, podemos darle unos 10.000 años de que Dios creó la tierra, ¿verdad? Y la hizo ya con una apariencia de millones de años. Entonces, y eso es comprobable con otros argumentos, pero no me voy a detener mucho en eso. Lo que le quiero decir, hermanos, que imagínense que cada uno de los días de creación hubiera sido una era de millones de años. Entonces, si Dios reposó el séptimo y el séptimo hubiera sido, por ejemplo, 10.000 años, Dios en eso se basó para decirle a Israel que tenía que guardar un día de la semana para reposar.
Entonces, si no hubiera sido un día literal, sino que hubieran sido 1000 años, por ejemplo, entonces Dios le tenía que haber dicho a cada judío de que trabajaran 6 días y que descansaran 1000 años. Porque 1000 años reposó Dios. Pero como Dios no reposó 1000 años, reposó 24 horas, reposó un día, ¿ya? Por lo tanto, eso demuestra que fueron días literales de 24 horas. O sea, hermano, por lo menos mañana y tarde. Lo indican los demás días de la semana. Dice, y fue en la mañana, en la tarde, día primero. Fue mañana y tarde, día segundo. ¿No lo dice la Biblia? Nos indica que son días literales. Tampoco cabe aquello de que, mire, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es un símil. ¿Qué es un símil? Cuando usted utiliza la palabra como. Yo le puedo decir, por ejemplo, comparemos algo. Digamos, este bafle es como un edificio, porque tiene esa forma más o menos, ¿verdad? Pero al utilizar la palabra como, estoy haciendo un comparativo nada más, no estoy diciendo que literalmente es un edificio, ¿verdad? Porque la Biblia dice también que para Dios un día es como 1000 años o como una de las vigilias de la noche, dice en Proverbios, no en Salmo. Entonces, ¿qué significa como una de las vigilias de la noche? 3 horas. Porque la noche se componía de 4 vigilias de 3 horas cada una. Entonces ahí lo que Dios está diciendo es que a Él le da igual 1000 años, 3 horas, un día, para Él le da igual porque Él no tiene relojes, Él es eterno, Él no tiene prisa. Nosotros somos los que tenemos prisa. Señor, bendecime, Señor, bendecime ya, Señor. Te pido paciencia, pero te la pido que me la des ya ahorita, Señor. Dame paciencia, ya la quiero. Ay, tío, no me vale, ¿verdad? Porque está pidiendo paciencia, sea paciente. Entonces, hermano, estamos comparando nada más. No dice que para Dios un día son 1000 años. No, para Él un día es como 1000 años, como 3 horas le da igual. Entonces, acá sí está diciendo que Dios reposó 24 horas. En base a eso, Dios le dijo a Israel que reposara también 24 horas. ¿Para qué? Para beneficio del hombre. Jesucristo dijo, el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, no es que Dios nos hizo a nosotros para que guardáramos el sábado. Hizo el sábado para que nos sirviera de beneficio a nosotros. ¿Para qué? Para descansar. Pero eso era en Israel. En Israel se puso la ley, que el séptimo día era el día de reposo. No es ni siquiera bajo la gracia. No es un mandamiento que se repite en el Nuevo Testamento. Si nosotros pudiéramos guardar el día sábado, literalmente, si hubiera un mandamiento dentro de lo que Jesús dio, que hablara de guardar el día sábado, así como se hacía con Israel. Eso es igual que los diezmos. Yo ya le he explicado que los diezmos son de la ley, pero que incluso Abraham, que no estaba bajo la ley, dio el diezmo, pero no lo dio como obligación. No lo dio porque lo estuvieran coaccionando u obligando, sino que él, como amaba a Dios, dio su diezmo. El que ama a Dios no lo tiene que andar obligando, no lo tiene que andar manipulando. Él solito le va a dar al Señor, ¿verdad? Y el que no lo ama, pues solo va a pensar en sí mismo. Pero Abraham es el modelo, no es, esa es una cosa de la ley. Otra cosa, el tipo de alimentos que comemos. También había un tipo de alimentos prohibidos. Y hermano, esos alimentos no nos fueron prohibidos a nosotros comerlos. Eso era de la ley. Entonces uno tiene que hacer una diferencia entre los mandamientos de la ley y las cosas que están establecidas bajo la gracia. Yo les he enseñado que nosotros nos regimos por dispensaciones. ¿Qué significa? Que Dios ha administrado los asuntos de los hombres en diferentes épocas, de diferentes modos. Un día vamos a hablar de las dispensaciones. Ahora quiero, hermano, que rapidito vayamos a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Al mismo tiempo quiero que usted ponga ahí, en medio de ese pasaje, alguna hoja, un separador o algo, ponga ahí. Porque vamos a irnos a ver otro pasaje, pero quiero que tengamos ya ubicado este pasaje. Este texto bíblico habla de qué, hermanos. ¿Cómo se llama el pasaje de Hebreos 3:7 en adelante? El reposo del pueblo de Dios. Va hasta el capítulo 4, versículo 13. Toda esa porción nos habla del reposo. Aquí nos va a explicar qué era realmente el reposo. Necesito que alguien me lea Romanos 14 del 5 al 6. Sin premio, ¿no? Porque ya va a terminar. Mejor colabora. Amén. Lea. Romanos 14 del 5 al 6. Romanos 14 del 5 al 6. Amén. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales que uno
los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano. Imagínense, ¿a qué cree que se refiere ahí con que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días? Al día de reposo. Para nosotros son iguales todos los días. Amén, hermano. Para los judíos no, ellos hacen diferencia. Para ellos el sábado es sagrado, para ellos. Y miren lo que dice el Señor ahí. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Usted convénzase que si para usted todos los días son iguales, Dios se lo toma bien. Y si para usted está pensando que el sábado, igual, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 6, aquí aclara. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Igual, el que come, para el Señor come, y porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come. Ahí no está hablando de que, pastor, y entonces quiere decir que hay unos que no debemos comer. No, ahí se está refiriendo a comer y no comer alimentos que según la ley eran prohibidos. La carne de cerdo, por ejemplo, era prohibida bajo la ley levítica. ¿Será que nosotros tenemos prohibido ahorita comer carne de cerdo? No, usted puede comer lo que usted quiera, y ya lo vamos a ver. Ahora, fíjense bien, basado en ese texto vamos a ver otro pasaje, Colosenses 2, 16 y 17. Antes de Hebreos, hermano, le va a ser más fácil, como ya tenía Hebreos ahí ubicado, retroceda unas cuantas páginas y va a llegar al libro de Colosenses. 16. 3, del 15 al 16. Sí, 2, del 16 al 17. 2, 16 y 17. Lea. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias, hermano. Mire, este pasaje, apúntelo en su Biblia, memoríceselo, trate de entenderlo. Este texto le va a servir mucho. Dice así, mire, por tanto, nadie os juzgue. ¿A quién estaba hablando Pablo en esta carta? A los colosenses. Los colosenses eran una iglesia gentil, o sea, no eran judíos, y estaban siendo atacados, estaban siendo juzgados por algo. Por eso Pablo les está diciendo, miren, no se dejen juzgar. Su libertad es su libertad, no dejen que los ataquen por esto que viene a continuación. Que nadie los ataque, que nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida. O sea, coman y beban lo que ustedes quieran, pero oren antes de comer. ¿Quieren comer carne de cerdo? Cómala, pero oren antes de comer. Claro, no es recomendable por cuestiones de salud, porque dicen que trae algunas cuestiones, pero no es porque sea pecado, ¿ya? Entonces dice, en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque, hermano, fíjense bien, ¿qué es el reposo entonces? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la bebida? Todas estas prohibiciones que había, las fiestas, dice. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Todo eso, hermano, era simbólico. Mira el versículo 17. Todo lo cual, incluyendo el día de reposo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ponga atención a esta analogía que voy a hacer ahorita. Digamos, ahorita aquí hay una luz y este es un cuerpo, un objeto, digamos, ¿verdad? Entonces yo lo pongo acá, y ¿qué es lo que se mira ahí abajo? Una sombra. ¿Qué es lo importante, la sombra o el cuerpo? El cuerpo. Pero usted pudiera distinguir qué es esto si mira la sombra. Si mira bien cabal la sombra de 5 dedos así, creo que cualquiera cae que es una mano, ¿no? ¿Verdad que sí? En otras palabras, lo que nos está diciendo es que el día de reposo, los días de fiesta y todas esas cosas que eran simbólicas son como una sombra, como una figura. Mire usted el Antiguo Testamento y va a ver la sombra, y usted se va a hacer más o menos una idea de lo que Dios quería decir. Pero en el Nuevo Testamento Dios reveló la realidad de lo que quiso decir. Entonces, si a usted ya le dijeron que es una mano, ¿para qué va a estar viendo la sombra?
Si a usted ya le dijeron que el verdadero reposo es Cristo, ¿para qué va a estar guardando el sábado? Si a usted ya le dijeron que la Pascua representa a Jesús, ¿para qué va a estar matando cordero? ¿Por qué nosotros no matamos ahora? No dice el Antiguo Testamento que hay que llevar un cordero al sumo sacerdote y sacarle la sangre, pues. Y que yo como pastor debo entrar en el lugar santísimo con la sangre para hacer expiación por los pecados, pues. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Y por qué ya no lo hacemos? Porque Jesús se sacrificó. Amén. Gloria a Dios, porque la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significaba que Dios le haya dicho a Israel? Mire, va a pasar un ángel volando cabezas en Egipto. Pasó el ángel, mire, matando todos los primogénitos. ¿Qué le dijo Dios a los judíos que debían hacer? Correcto, con la sangre de los corderos que mataban. Mataban un cordero por familia. El cordero se lo comían adentro. Y la sangre del cordero la usaban para manchar en los dos postes y en el dintel. O sea, todo el cuadro. Cuando el ángel pasaba, decía, aquí voy a entrar a volar cabezas, y veía, no, aquí hay sangre, se iba de paso. Ese es un simbolismo, esa es una sombra. La realidad es Cristo. Esa puerta que está manchada con sangre es la puerta de su corazón, hermano, cuando usted ya recibió a Cristo. Amén. Y entonces Dios lo que va a hacer es, no va a andar viendo si usted se portó bien o no, va a ver si usted tiene la marca de la sangre en su corazón. Si la tiene, en el juicio final Dios se va a ir de largo. Pero si usted no tiene marcada la sangre en los dos postes y en el dintel de su corazón, vaya, pase para acá, le van a decir. No, para acá no, para acá. Sí, porque dicen que los de la derecha no lo quieren, ¿verdad? A la izquierda van a poner a los que van a condenar. No estoy hablando de política, por supuesto. Pero hermano, pero sí, porque algunos son bien cansativos, ya no está tirando. No, yo no soy político, ¿verdad? Pero hermano, como le digo, fíjese bien, era símbolo de Cristo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese versículo está en 1 Corintios capítulo 5, por si le da curiosidad y lo va a buscar. ¿Y qué significa? Y entonces, hermano, ¿para qué Dios puso el día de reposo? Para darnos a entender que así como después de 6 días de trabajo uno tenía que reposar, así en la parte espiritual, nosotros antes nos habían programado que teníamos que luchar para alcanzar una salvación. Hoy no. Acá le decimos la verdad, hermano, no trabaje para alcanzar la salvación. No. Si usted trabaja para alcanzar su salvación, a Dios le desagrada eso. Porque usted no tiene que trabajar para alcanzar la salvación. Tiene que reposar en Jesús, en la confianza de que Jesús ya hizo todo lo que Dios requería para que usted fuera salvo. ¿Qué pedía Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Dio usted su vida, hermano? No. ¿Y quién la dio por usted? Entonces Él ya hizo lo que usted tenía que hacer. Él ya pagó por su culpa. Y entonces, si Él ya pagó por nuestras culpas, ¿qué culpa tenemos nosotros ahora? Y no ya pagó Él, pues. ¿Sí, hermano? Sí, sí. Sí, sí. Pero ellos argumentan sobre la doctrina que le llaman que ley de caer, la cosa del mundo que la hace, Sí, sí. que son caídos, y ellos ya no tienen salvación. Así es. Más o menos estaba platicando yo con eso, con un señor ahí, en el trabajo, y le digo que entonces la sangre de Jesús es automática. Sí, es lógico lo que usted le dijo. Porque si uno, imagínense, por caer, dejara de ser hijo de Dios, pregunto yo, en la parábola del hijo pródigo dejó de ser hijo el que se había ido. ¿Qué dijo él cuando volvió en sí? Él era positivo, por lo menos. Hay unos que vuelven en no, negativo. Dice la Biblia que él volvió en sí. ¿Y qué dijo? Regresaré a la casa de mi ¿qué? Padre. Él consideraba que Dios todavía era su padre, o sea, el papá de él, todavía lo consideraba su papá. La pregunta es, ¿el papá todavía lo consideraba su hijo? Pero es que es muy ingrato, se había ido y había gastado todo, hermano. Ni nosotros hubiéramos hecho eso, quizás. Nosotros somos bien santos. Ese hombre andaba en pecado, enredándose en todo, gastó su fortuna con mujeres y vicios, hermano. ¿No le parece a usted que debería de haberlo rechazado el papá?
No porque un papá que ama a su hijo, no le importa cómo ande de arrastrado, no deja de ser su hijo. ¿O no, hermano? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Se los pregunté hoy en la mañana en la clase de teología, los hermanos. El papá del hijo pródigo, si le hubieran dicho, miren bien que su hijo está afuera de una cantina, ahí murió, ¿qué creen que hubiera hecho? ¿Lo hubiera dejado tirado o va a traer su cuerpo? Lo va a traer. Si ¿creen ustedes que le hubiera dado santa sepultura o lo hubiera dejado así? Le hubiera dado santa sepultura. Y si en las manos del papá del hijo pródigo estuviera resucitar a su hijo, ¿creen que lo hubiera resucitado? Sí, ¿verdad? Y lo hubiera perdonado. Ahora pónganse ustedes, ¿quiénes tienen hijos acá? Levanten la mano los que no tienen hijos. Ya ven. Vale, ustedes tienen hijos. Si un hijo de ustedes se va y le pasa lo mismo, muere en el pecado. Si ustedes pudieran, si le van a decir que el cadáver de su hijo está tirado por allá, ustedes lo irían a traer, aunque hubieran dado golo y drogadicto. Seguro, hermano. ¿Verdad que sí? Es mi hijo, dice la hermana. Ya, orgullo, ¿verdad? Bueno, bien, es mi hijo, María. Y si pudieran resucitarlo, lo resucitarían. Y lo perdonarían. Aunque hubieran estado haciendo lo malo. Pues si vosotros, siendo malos, haríais esto con vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. ¿No dice eso la Escritura, hermano? Si usted me dice, no, es que Dios no lo haría, entonces está diciendo que usted tiene más amor que Dios. Déjeme decirle algo, usted tiene amor, pero Dios es amor. Y si un hijo de él está en pecado en el momento del rapto, aún así se lo lleva. Con lo único que perdería recompensas. Eso sí. Y si uno anda en pecado, Dios le puede quitar hasta la vida física. Pero la salvación no la pierde, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Démosle un aplauso al Señor y continuamos la próxima.